Estamos de regreso aquí en el Congreso de la Mañana y como hablamos ahorita y anunciamos, pues tenemos de invitado un abogado político, profesor, que a pesar de su corta edad ha sido candidato a diputado por la provincia de La Vega, ha sido tendencia con reclamos sociales, comunitarios, activistas. Él lo es todo. Participó en la dirección, no sé cómo se llama, pero Dirección Central General de Opción Democrática, renunció pasadas las elecciones del 2024 y lo hemos visto, primero lo vimos coqueteando como con todos los partidos, pero ya oficialmente ha pasado a la Fuerza del Pueblo. Entonces está con nosotros Cristian Estefano para que nos cuente un poquito de lo que es la juventud, su participación por la política. La renuncia de Opción Democrática, que para mí, aunque hubo cierta unión, cierta unificación, pero entonces renunciar a Opción Democrática para la Fuerza del Pueblo, eso me llama mucho la atención. Cristian, bienvenido al Congreso de la Mañana. Era yo que te iba a hacer la pregunta incómoda, pero no hay ningún problema. La verdad que para mí es un placer estar aquí, sobre todo con Patricia, con Javier, que le tengo mucho aprecio a Patricia Arbaje, ex candidata a diputada por el PLD. Pero ¿por qué tú no tienes que sonar así como él? Sí. Él me quería para la Fuerza del Pueblo, señores, pero no lo vale. Cristian, así entonces, háblanos de tu estadía en Opción Democrática. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasas? ¿Por qué te vas? Después de haber conquistado posición importante dentro de la organización del partido. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, primero era la dirección política. Eso, dirección política. Los que tomaban las decisiones a nivel nacional, etcétera, sí, etcétera. O sea, el órgano más alto dentro de Opción Democrática, sí. Tú llegar a ser parte de ahí, de un partido que aunque perdió su diputado. Pero va en crecimiento. Hay un crecimiento evidente social y reconocimiento. Sí, pero perdió su diputado no por falta de votos, sino por el método de Hunt. O sea, porque Horacio fue el más votado de esa circunscripción. Entonces, tú estabas en un pico dentro de un partido creciendo. Sí. ¿Qué pasó? Ok, mira, tocar ese tema de Opción Democrática aquí en Santiago es me parece muy lindo, sobre todo porque Opción Democrática es el único regidor o persona electa de Santiago, que es Alexander Hermoso, un aprecio y abrazo. Sí. Pero las cosas como son. Al final, déjenme hablar de mi trayectoria política para que se entienda. Yo fui parte de la Fuerza del Pueblo cuando se fundó la Fuerza del Pueblo. Okay. En el 2022, yo salgo de la Fuerza del Pueblo, producto de diferencias con algunos liderazgos que estaban en la provincia, que yo entendía que al final era un pensamiento muy igual a lo que habíamos tenido antes. Ok. Entonces yo decido salir. En ese momento elijo Opción Democrática como el partido. Y de hecho fui candidato a diputado aliado a la Fuerza del Pueblo. Ah, ya. De las pocas alianzas que se hizo a la Fuerza del Pueblo, estuvo La Vega, estuvo Santiago y estuvo Santo Domingo Oeste. Nicole. Sí, Nicole y una regidora Alexandra de aquí y tú en La Vega. Y Horacio López, también aquí. Sí, el señor del sombrero. Exactamente. Sí. O sea, tú estabas como cuando tú terminas con la novia, pero te sigue dando besitos. Bueno. O sigue visitando a la familia, Javier, porque no hay que ser. Sí, viendo la suegra, ¿eh? Solamente de la suegra. Viendo la suegra. No veías la... Entonces, o sea, ahí. ¿tú no te fuiste de la Fuerza del Pueblo? Ahí fuimos fuimos el tercero más votado de. Wow, Patricia, espérame, que te voy a responder. Te voy a responder. No, te voy a responder. Fuimos el tercero más votado de la oposición allá en La Vega. Evidentemente, el PRM se lleva 6 diputados de 7. Wow, en la provincia entera. Sí. La Fuerza del Pueblo gana un diputado, que es Hilda Moronta, que fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados en un momento cuando se estaba con el viejo partido. Claro, el PLD. El viejo partido. Entonces, luego, en diciembre del año pasado, yo decido tomar la decisión de salir de Opción Democrática producto a unas situaciones que pasaron con lo que era la alcaldía. Yo fui quien encabezó todo lo que tiene que ver la alcaldía, el problema de las elecciones extraordinarias en la alcaldía. Que ahí te vimos la lucha abrazando esa causa. Recuérdense que el alcalde renuncia, que la vicealcaldesa renuncia, que luego que nos digo que luego entonces nosotros salimos a establecer de que era inconstitucional porque la ley no lo permitía, porque la ley evidentemente era anterior a la Constitución del 2010. Y ahí entonces el presidente da su brazo a torcer, porque se había mandado ya de la Cámara del Consejo de Regidores, ya se había mandado la solicitud de una terna para que el presidente nombrara con el dedo. Ahí entonces yo me convierto en vocero de la oposición, o sea, se logra unificar a la oposición completa, PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, el BIS y Opción Democrática, y me convierto en vocero de la oposición. Sin embargo, pasaron cosas
donde luego de que la Junta da su resolución, que evidentemente yo mismo establecí, y creo que el Diario Libre fue quien me llamó para preguntarme y luego estableció la noticia, que era un acto irresponsable de parte de la Junta, y ya lo que tocaba era ir a los tribunales. Okay. Que era parte del proceso. Le tocaba ya ir o al Tribunal Superior Claro, Electoral. porque si no lo logras, o sea, si no lo logras por los mecanismos correspondientes, tú como encabezando esa lucha, tú no lo ibas a dejar así, tú ibas para los tribunales. Evidentemente, porque es un tema de coherencia. Okay. O sea, es un tema de coherencia. O sea, el acto empezó y con la estructura de La Vega no fue para hacer ruido. Fue porque de verdad había una situación. Entonces, la misma ley electoral lo único que te mandaba era a primero irte a la Junta, porque el pleno tiene la potestad, y luego entonces irte a los tribunales. Claro, como debe ser. Entonces, viendo ciertas posiciones, viendo cierto silencio por parte de otros compañeros de la misma dirección El mismo política. partido. Del mismo La partido, dirección de política. la dirección sobre todo. Sí, evidentemente. Exacto. Entonces, yo era el único de La Vega. Exacto. Y el único que representaba entonces, evidentemente, y que entendía el interés que tenía, porque mi provincia en general tiene muchas situaciones. Sí, sí, sí. Luego también posturas muy marcadas que me parecen un poquito... Entonces, déjame ir traduciéndole a quien no está viendo. Te dejaron solo. Bueno, no, yo no voy a decir que me dejaron solo porque al final yo todo lo hice solo. Ok. Siempre. Pero cuando tú ya ibas para tribunales, Pero ya lo que tocaba necesitaba en algo tribunal se institucional. necesitaba evidentemente o al Tribunal Superior Electoral o al Constitucional, quien había dado la solicitud, porque quien firmaba era el partido con su personalidad jurídica. Ya. Ok. No podía firmar era, Cristian González. Exacto, no era tu independiente. Estefano es tu nombre. Sí, Yo sí. lo asumo Estefano. como... Lo que pasa es que yo no firmo mi segundo apellido, producto de un conflicto con Danilo y mi madre, y una persecución política, pero eso lo hablamos después. porque- Ah, pero no, eso eso es lo que a lo ti te hablamos gusta. Profundo, pero eso Eso va se- profundo. sí. Bueno, pues Sí, entonces pero- ahí volvemos a La Vega, nos volvemos en Sí, tiempo. volvemos entonces. Ahí te sentiste un poco sin apoyo de tu partido. No es que yo me sentí sin apoyo con el partido, porque al final yo lo hacía solo. Tú lo hacías solo. A mí eso no me interesaba si tuviera apoyo o no del partido. Es un tema de coherencia, Patricia. Es que tú no me puedes decir a mí. Este muchacho, sí, hay que luchar. muchacho va a tener que ir independiente, porque No, cuando el no. líder le diga que es por ahí, No. y él diga que la coherencia no está ahí, el líder no lo va a dejar pasar. No, es que al final yo tengo el mismo pensamiento que tiene Leonel Fernández. Yo sé que no va a haber incoherencia. Ya. O sea, yo sé que no va a haber incoherencia. Yo sé que nadie me va a decir, no, a la vicealcaldesa hay que dejarla donde está porque ella es mujer. A pesar de que renunció, a pesar de que es ilegal, a pesar de que ella no tiene ya el blindaje legal para volver, porque tú no puedes renunciar. Desrenunciar. Claro, desrenunciar, O sea, porque no, es el no concepto está de nuevo que quiere el acuerdo con que PRD. Amparo Custodio sea la alcaldesa ¿Cómo de La que yo estoy Vega. de acuerdo? Que no estás de acuerdo. Pero es que cómo voy a estar de acuerdo con una situación que es ilegal. ahora te voy a decir una cosa. Y de repente el ¿Qué Consejo de Regidores no tiene la potestad ni la competencia en el derecho administrativo No. para volver a decir, sí, miren. Pero ok, voy ahí, Amparo de renunció, no renunció. Ok, vámonos a La Vega hoy. En la gestión de Amparo como alcaldesa. Pero ¿cuál gestión de Amparo? O sea, no está haciendo La nada. gestión de Kelvin Cruz. O sea, Kelvin Pero sigue es dirigiendo. Es que Kelvin Cruz es Amparo, el ministro. Amparo puede tener toda la... Amparo es una mujer Pero el ministro excelente. el ministro de Deporte está haciendo obras en La Vega. Amparo es una mujer excelente. Ajá. A mí Yo me la consta que tenía como con mucha trayectoria, estima. con trayectoria política lo tiene. Y como maestra. Y como maestra maestra comunitaria. también. Y comunitaria, profesora de la UAS. ¿Y como alcaldesa? El problema es, como vicealcaldesa, muy buena. Ahora, el problema está que cómo tú puedes ser Ella no alcalde es cuando tú... vicealcaldesa, ella es alcaldesa. No, que lo fue. Escúchame, ¿cómo que fue? vicealcaldesa. Ah, en algún momento. Entonces, Pero, ahora sin embargo, como alcaldesa- alcaldesa tenemos un problema. Tú no puedes ser alcaldesa ni funcionar bien ni trabajar bien cuando tú tienes 17 regidores en contra. 4 que son de Agustín Bulgo, que son de Yayo Lozano Batón. 8 que son de Kelvin Cruz, que son de David Collado. Y entonces los 3 de la oposición. Sí, ¿Y pero qué es lo cinco que de tú los me estás 5 de la hablando ahí, oposición. muchacho? Pero que hay- Que pero- todos al final le están haciendo a Amparo el juego en contra. Pero entonces la mala- Porque la quien mala manda no al es Amparo. final es La Kelvin mala Cruz. Amparo porque ella renunció, Pero- que pero- volvió. pero Y ahora ella lo dijo en mismo- su carta porque renunciaba. Pero Entonces- ahora mismo, entonces, estamos hablando de ella está intentando hacer un buen trabajo y no la dejan. Sí, evidentemente. O sea, sí. Ah, pero entonces por eso. O sea, la hay mala problemas no es ella, con los ya camiones de ahora. basura. La basura no se recoge. O sea, ahora mismo un camión de basura te funciona 1 hora, luego se parquea. Wow. Entonces, o sea, hay un pleito entre los mismos compañeros. pero del por el amor partido. de Dios, ¿ustedes no vieron la queja de Ricardo Nieves con respecto a un soborno que hubo en La Vega por 2 plazas por parte de la Comisión de Obras? Vi. Y que al final no se pudo demostrar. O sea, ellos pusieron una comisión a investigar, Y que no me digo parece nada. incoherente,
porque al final, Ministerio Público que tienen que encargarse de eso, no, es que investigaron, pero al final le dijeron, no vamos a hablar. Deja eso sí. Entonces, ¿cómo tú demuestras eso? Deja eso sí. ¿Cómo tú demuestras eso? Y entonces, al final, ahí Ricardo Miñera lo dijo, ahí hay regidores del PRM involucrados. Sí, porque hay un que regidor del PRM que dice en una entrevista que esa alcaldía es del PRM y punto. Lo dice en una entrevista. y es verdad. Entonces, pero al final, estamos en lo mismo con la gestión de La Vega. O sea, Amparo puede tener todas las buenas intenciones. Si tú tienes todos los regidores, y tú estabas en el ayuntamiento, tú lo sabes. Sí, claro. Si tú tienes todos los regidores en contra, ¿qué Te tú vas hacen a la vida hacer? imposible. Y entonces, ¿qué está pasando en La Vega hoy por hoy? Porque también vimos un diputado renunciar para asumir un cargo administrativo por un decreto del presidente Luis Abinader. Sí. ¿Qué está pasando en La Vega? Cuando pasó lo de la alcaldía, yo lo dije, y eso fue en octubre, noviembre, y lo dije muchísimo, creo que en una entrevista con Edith Febles, le decía que también había un diputado que también estaba para los decretos, así como también había un sinnúmero de alcaldes que si no hubiera pasado lo de Kelvin Cruz, hoy tuvieran un nombramiento. De aquí de Santiago. ¿Cómo así? Sí, Tamboril. Ay. Angelina. No, ustedes lo conocen Santiago más que yo. Ah, diputado. No. Alcalde. Angelina. Entonces al final. Sí, esos son, ¿no? Al final, este tipo de situaciones. Este peligroso. Este tipo de situaciones ya estaba planeado por el mismo Poder Ejecutivo antes de elecciones porque necesitaban asegurar plazas. Claro, entonces ahora y los votos de Agustín Burgos, que debo decir, es el diputado del PRM que más trabajó, el que nunca faltó, pero los votos de Agustín Burgos eran lo que necesitaban para poder pasar y tener la cantidad con el método de Home que tienen hoy. Entonces, hijo mío, juventud, político, abogado, que le duele La Vega, que entendiste quizás que los partidos pequeños, por más que se necesiten, no es tan fácil llegar, porque el método de Home, por muchísimas razones. Que vives y sufres La Vega y que La Vega está de verdad, no sé, acéfala. Yo no sé ni qué decirle. Vemos cómo duró ese puente años abandonado. Le pasaron un cualquier cosa, pero hay otro que todavía. No. El que comunica por el puente que yo denuncié. Todavía lo empezaron a trabajar. Y yo le dije, eso no lo van a trabajar. Eso no tiene licitación. Eso no está licitado. Y adivina qué, está parado. ¿Otra vez? Claro, ellos agarraron, hicieron un hoyo 2 días y ya. Está parado. Y no solamente ese puente. Yo le aseguro a ustedes que tengan cuidado cuando pasen la autopista Duarte, porque hay 2 puentes que pasan por la autopista Duarte que ya están fuera, están desencajados. ¿Cuáles son esos? Cuando tú vayas a regreso, párate, mándame una foto. Luego el Centinela, ahí mismo hay un puente que pasa también por el río Camus. Y bueno, yo le puedo mandar a ustedes los videos. Mándanos la foto. Entonces, yo estoy muy triste, pero te veo como con mucha pasión en la juventud. Ahora en tu nuevo partido, La Fuerza del Pueblo, donde se reconocen 2 figuras, porque se reconocen 2 figuras, Leonel Fernández, líder eterno, candidato a presidente de Requiem eterna hasta que se muera, y Omar, que es un futuro político, un activo importante, pero que tiene el tema de la edad, de hijo de, y que dicen que no es un momento. De miras al 28, ¿qué está trabajando La Fuerza del Pueblo para jóvenes como tú? ¿Qué te ofreció La Fuerza del Pueblo para que volvieras? ¿Qué tú aspiras? O sea, porque también esto es un ejercicio matemático. Tú aspiraste a candidato a diputado. Tú tienes aspiraciones políticas. Para tú volver a La Fuerza del Pueblo, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué te ofrecieron? No, es que a mí no me ofrecieron nada. Si tú ves mis redes sociales, yo, por ejemplo, me senté con Carolina. Sí, te vi. Sí. Con David Collado no me senté porque a mí no me interesaba, a pesar de que, porque David, el quien representa a David Collado en La Vega es Kelvin Cruz. Ajá, y al final. Y Kelvin Cruz no hay un. Pero es que políticamente yo no puedo en ningún momento estar cerca de Kelvin Cruz cuando Kelvin Cruz le hizo lo que le hizo a La Vega. Pero ¿cuándo se lo hizo? En el 24, porque Kelvin fue un alcalde excelente, por lo cual ganó el más votado. Pero sabía que al final no iba a ser alcalde. Él sabía todo el tiempo. Él sabía que. No, es que el desorden que tiene La Vega lo tiene Kelvin. Pero espérate, para entender algo, ¿cómo tú evalúas los periodos de Kelvin como alcalde? No, los periodos de Kelvin Cruz como alcalde fueron continuación de los periodos de Fausto Ruiz. Bueno, pero eso es... O sea, no, yo te lo estoy hablando claro. Pero no hubo nada innovador, fue un mantenimiento de todas las obras que en algún momento dejó Fausto Ruiz. Ojo, Y valga la payola para Fausto. Pero espérate. Valga la payola para Fausto. O sea, tú no puedes hablar... Kelvin Cruz duró 3 periodos.
tú no puedes decir Dos, que porque el tercero dos- renunció. Exacto. No, sí, dos porque... Dos. él hizo 2 completos. Dos. Él ganó el tercero, pero ahí Pensé que renunció. habían sido 3 completos, ok. Pero tú no puedes decir 8 años después, 7 años después, todavía es simplemente continuación de un alcalde anterior. Pero es verdad. O sea, no hizo nada, Es nada verdad, nuevo. es verdad. Pero es la entrada de La Vega. Eso fue lo único. Pero tú sabes lo que pasó con esa entrada de La Vega, que qué tal vez la pasó? gente no sabe. ¿Qué pasó? Esa calle, la Pedro Rivera, al final ahora mismo se está inundando, que no se inundaba antes. El material que se cogió de ahí se usó para rellenar y usarlo de campaña, para rellenar campos. Este muchacho de peligro. Y luego le rellenaban los campos y ahora los campos se inundan y hay más Y hoyos. Cristian, ¿por qué La Vega, Y que es entonces, una ciudad bye. tan No, pero eso hay que importante darle para el... Ojo, seguimiento. ojo. Eso hay que El darle Centinela es una obra de arte de Raúl Morilla que me encanta. El Sí, Centinela. sí. Ahora, El Centinela es la figura. La escultura la roja que escultura está cuando roja, tú vamos entras a La buscando, Vega. la Vamos a escultura buscarlo. roja. Ahora, el Centinela es lo de menos ahí. Lo que más dinero costó ahí fueron el arreglo de la carretera, de la calle, de la avenida, Entrada. que estaba buena. Pero espérate, Sí, pero la ampliación. No se la- amplió, la- se achicó. ¿Cómo así? Pero Así como la te lo estoy entrada, diciendo. pues yo la percibo Hermano, más. Se explica. achicó la Este avenida muchacho. Pedro Rivera. No, pero yo digo la que es entrada. una locura, una locura. Cuando tú y le tienes un parque pusieron una vehicular cosa en el medio, creciendo. claro. Y le pusieron esa, Sí, esa, sí. esa- La isleta que Sí, te yo- ocupa. Sí, sí, eso sí, Entonces estoy de tú acuerdo. tienes un La parque reata. vehicular creciendo y una calle achicándose, Achicada. pero por el amor a Cristo. Sí, yo lo pensé eso. Sí, es una realidad. La reata, la parte del centro, debía eliminarse. Debía eliminarse porque tú estabas teniendo un parque vehicular, como tú dices. No, muy y que la grande. que tenía era más chiquita, la ampliaron. Exacto. O Lo sea- que debía hacerse era eliminarse. Ahí vemos esa parte de la entrada. A eso me refería a que sí se amplió. Está bien, esa es la obra de arte de Raúl Morilla, que es excelente. Raúl, un buen artista, arquitecto. Eso está bonito. Me Eso encanta. está bonito. Pero Ay. luego, lo crucial en esto, el kit del asunto, está en la avenida. Sí, sí. se la de- avenida se principal. desbarató, se usó el material para llevarlo a los campos en medio de campaña y decir, rellenamos los campos, mira, estamos tapando los hoyos. Sí. Luego se empezó a llenar de agua en los campos, luego los hoyos fueron más grandes. Señores, al final todo fue percepción. Kelvin es una creación de la percepción, no de la gestión. Ahora, podemos pasar a otra cosa porque no quiero estar durante Está todo el bien, tiempo no, hablando de de Kelvin. Kelvin, no No, toque. no, No, vamos a lo que hablar- pasa es que quería ubicar en La Vega qué está pasando porque No. se quedó sin alcalde. Hay un tema real. Ahora vemos un diputado. Hemos visto obras paradas por años. Y tu activismo, como vos, a ti te conocen hasta los chinos bonados, defendiendo La Vega. Entonces ahora con miras al 2028, la fuerza del pueblo, tú eres un joven político activo para la sociedad de La Vega. Oportunidad en la fuerza del pueblo, ¿hay o no hay? Muchísimo, igual que en cualquier lado, lo único que tiene que hacer es trabajar. O sea, y además yo no soy el tipo de persona que diga, ay, ábreme la puerta. Yo le doy No, una tú pata. empujas. Yo le doy una pata y la abro. Vamos a buscar. Y si Ay, no Dios se abre mío. una, se abre la otra. Por Eso es eso lo que que, yo digo. y yo te voy a hacer una pregunta, la candidatura independiente, por si acaso el No. líder, por si acaso el líder. No, te y cierra de la hecho este puerta. consejo y eso que te digo yo a ti, me lo dio Franklin Almeida hace muchos años. Ya. Franklin me dijo, a nosotros como generación, nadie nos dijo, venga y pase. Nosotros le abrimos la puerta. Pero claro que sí. Ustedes claro. en la Fuerza del Pueblo están en el proceso del Congreso, ya el Congreso, y van a elegir las autoridades internas. Se empezaron a inscribir, ahora prontamente se va a saber Sí, cuándo. hay un congreso. ¿Tú tienes aspiración a ser parte? No, es que yo no puedo ser parte del Ah, porque tú eres congreso porque el nuevo. congreso está cerrado. O sea, ya el padrón se cerró. Sí, cerró, claro. Y ya, entonces, Y una reserva, no hay para ti. reserva. No hay reservas. ¿A qué? A cualquier cosa ahí. No, Mira, sí, al final yo te voy a decir algo. Nosotros y mi equipo, 197 jóvenes que se Te juramentaron vi. con Leonel Fernández. Señores, fue con 196 personas. Pero tú eres una Duro. figura importante para la política dominicana. Entonces nosotros Mira esa entendemos que Leonel Fernández tiene un proyecto de nación para los jóvenes. Olvídense de la edad. Si al final el proyecto de nación y el gobierno de Leonel Fernández va a ser para las generaciones que vienen, como han sido todas sus gestiones a la presidencia, entonces eso es lo importante. Y tú que hablas de coherencia, un 3 veces presidente. ¿Por qué seguir aspirando a más? ¿A quién más tú tienes con experiencia
que esté listo para Y gobernar. la experiencia dame la cabeza. O sea, tú no puedes formar un equipo que tenga experiencia. pero que tenga ahí es que dinámica. vamos, ahí es que vamos, La pero es que experiencia vamos. se puede también, tú ¿Y puedes cómo tú haces asesorar. experiencia si no te dan, si ustedes no te dan entienden que en el oportunidad? momento que vive República Dominicana y el mundo, nosotros podemos experimentar cosas como ha pasado en este gobierno. Pues que entonces nosotros nos estamos jodimos en este porque siempre gobierno. va a haber una situación No, y el no, único que va a tener la experiencia es el que tiene que tirar para adelante. no, ¿Tú porque crees hay que una, hay posibilidad? hay una generación que se está preparando Sí. para eso. Y ojo. Y la experiencia es parte de ese consejo que te dirige. Pero entonces, que ¿quién te está diciendo a ti que Leonel Fernández va a gobernar de espaldas a los jóvenes? ¿Quién te está diciendo a ti que nosotros no vamos a ser parte de un gobierno de Leonel ¿Y Fernández? por qué no pueden ser parte que de del hecho gobierno de otra persona? Porque nosotros necesitamos a Leonel Fernández liderándonos en base a la situación que tiene el mundo ahora mismo. No. Nosotros no podemos Porque vaya vivir. para Rusia. Nosotros ¿Por qué? no podemos vivir en la improvisación que tiene el PRM. ¿Por qué Leonel Fernández podría ser o ganar las elecciones en el 28? ¿Por qué tú consideras, viendo el escenario ahora, hoy 19 de mayo? No, es que ahora mismo tú sales a las calles y la gente te dice que ya no aguanta la rehabilitación de las instituciones públicas. Ajá. Ya no aguanta cómo se está manejando, ya no aguanta la economía. Leonel Fernández, en todos los gobiernos que llegó en crisis. O sea, le dejaron una crisis. El Mesías. Y eso es algo que, bueno, ha sido parte de la Salvador. historia. Y lo es. Ha Y sido se le parte de la reconoce sus historia. méritos. Porque Pero al ¿por qué final solo tú él? tienes un PRM que todavía te está mencionando el COVID, que te está mencionando la guerra, pero tú tienes un Leonel Fernández que en su momento gobernó con una guerra de Irak y Estados Unidos. ¿Me equivoco? No, o sea, no, está gobernó bien. con la crisis de la gran burbuja de Estados Unidos también, que fue 2008-2009, Inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria. Entonces, al final, y República Dominicana siempre se mantuvo estable. Recibió $1 a 60 con Hipólito, se bajó a 28 por la confianza internacional que se tenía y las relaciones que se crearon. Yo te Entonces, entiendo Leonel todo Fernández eso. es la persona más indicada para gobernar ahora mismo en torno y con alrededor de él un grupo de personas jóvenes y nuevas que puedan ayudar a los nuevos tiempos. Cristian, de verdad que es interesante. No había tenido la oportunidad de conversar contigo. Veo que tienes mucho talento y fuera de partidismo, totalmente auguro mucho éxito y a favor del país, a favor de lo que puedes aportarle al país. De verdad, sinceramente, admiro lo que has venido haciendo, tu desenvolvimiento y ese liderazgo que tienes, porque si contigo se pasaron a un partido, ¿cuánto? 197, joven. 197, pues a ti hay que verte. Y de verdad, tu desenvolvimiento, tu ímpetu es muy interesante. Ojalá te mantengas siempre bien enfocado. En el partido que estés, tú vas a hacer un trabajo, se supone. Sí. Mándanos todo lo que tú veas, reporte, La Vega, te queda esta curul, como en lo que llega la otra, esta curul es tuya y nosotros le damos seguimiento a todo el país. Esas quejas que tú dices, el puente, esas denuncias, Sí, puedes usar este canal para que nos hagamos eco de eso, porque al final lo que buscamos es que estemos todos mejor y que no existe ese abandono y ese deterioro. O sea, que te queda abierto el espacio. Contigo se pueden hacer varios programas. Claro. Tú puedes volver y también a todos los que nos sintonizan de La Vega, si tienen algún tema, alguna inquietud, pues escríbanos que lo volvemos a traer para Muchísimas gracias, de promoverte. verdad, a ambos por invitarme acá. Lo único que no creo que pueda utilizar la invitación de las quejas de la Vega, porque se vuelve un programa vegano después. Sí, No, pero hacemos el segmento, aporte a la- tranquilo. Le van a La pasar Vega. las horas hablando de Porque los hay problemas. muchas, hay muchas. Muchísimo. Dios Gracias, mío. Cristian, por estar con nosotros. Continuamos con más aquí en el Congreso. Está Randy Estrella en un momentito con las...